Saludos y bienvenidos al quinto módulo del curso de análisis no lineal. Yo soy su instructor Manuel Col. En este módulo vamos a estar viendo cómo calcular la respuesta sísmica de una estructura en análisis mediante un análisis no lineal estático y luego mediante un análisis no lineal dinámico. En el caso del análisis lineal estático vamos a necesitar un espectro de respuesta de un terremoto. Nos vamos a enfocar en ambos casos en FEMA 356 y vamos a comenzar con el análisis estático no lineal. En el análisis estático no lineal, pues básicamente FEMA 356 nos deja dos procedimientos diferentes de calcular el desplazamiento máximo que va a tener una estructura. Ambos, aunque diferentes, pues están basados en el comportamiento de un grado de libertad elastoplástico y tienden a dar resultados similares. FEMA como tal discute bien el segundo método que vamos a discutir, que es el método de los coeficientes de desplazamiento, y el otro método que lo permite pues está bien discutido en el ATC 40, que es el método de espectrocapacidad-demanda. De hecho, el ATC 40 también discute el método de los coeficientes de desplazamiento, pero ese está discutido en FEMA, así que lo vamos a ver en FEMA 356. En términos de cuándo se puede usar análisis estático no lineal, pues básicamente similar a cuando hacemos diseño lineal o evaluación lineal, los métodos estáticos se pueden usar en estructuras regulares básicamente. Así que lo que nos dice FEMA es que se puede usar cuando es una estructura donde domina el primer modo. También lo permite en estructuras donde domina el primer modo si también hacemos un análisis lineal dinámico. Importante aclarar de FEMA, porque yo no voy de FEMA 356 de la provisión, yo no voy a entrar en detalle en todos los aspectos de ese código porque sería muy abarcador. FEMA tiene básicamente 4 métodos de análisis, que sería el lineal estático, igual que como en diseño, el lineal dinámico y el no lineal estático y el no lineal dinámico. En el caso otra vez de estructuras que son irregulares o que no domina el primer modo, pues sí podemos usar el procedimiento no lineal estático, pero tenemos que acompañarlo o tenemos que hacer el procedimiento lineal dinámico también en ese caso. Así que sí nos permite usar el pushover o el estático en estructuras que no son regulares. Claro, la realidad es que si hacemos el modelo en SAP 2000 o en ETABS, lo más probable es que si tenemos que hacer si lo preparamos para hacer análisis no lineal, podemos correr un análisis no lineal dinámico en el tiempo, que sería el análisis más completo para esas estructuras. Obviamente en el procedimiento estático vamos a hacer una curva de pushover donde vamos a plotear desplazamiento en el techo de la estructura versus cortante en la base o cortante en la base versus desplazamiento en el techo. Y lo que queremos ver es que, dado un espectro de terremoto, cuál va a ser el desplazamiento máximo que va a ocurrir durante ese terremoto. Eso es lo que queremos aproximar. Para eso, cuando hagamos la curva de pushover, vamos a tener que tener una distribución de carga lateral. En el caso de ATC 40, él da hasta 5 niveles de cómo distribuir la carga. Básicamente lo que nos interesa y lo que está en FEMA es el nivel 2. El nivel 2 lo vamos a ver en FEMA, pero es básicamente proporcional a la altura y a la masa. Y el nivel 3, que también lo permite, que en este caso es proporcional a la masa y al factor de forma del primer modo de ese nivel. En el caso de FEMA 356, pues él nos dice que usemos dos tipos de distribuciones. La primera, similar al nivel 2 de ATC 40, que sería pues distribución proporcional a la masa y a la altura del piso, o proporcional a la distribución del primer modo, que es similar. Eso es si la estructura, el primer modo participa al menos 75% y el periodo es menor de un segundo.
En estructuras más altas, ¿verdad? Que donde el periodo es mayor de un segundo, o participa en otros modos, el primer modo no participa hasta 65%, cualquiera de los dos casos, tenemos que hacer una distribución en base al proporcional al cortante que calculamos cuando incluimos 90% de participación de la masa modal. Cuando incluimos suficientes modos para que haya 90% de la participación de masa modal. Que es básicamente similar a si tenemos que hacer un análisis modal elástico, pues vamos a calcular ese cortante en la base. Claro, tenemos que hacer otra distribución adicional que sería añadir una carga uniforme por piso o mejor dicho, proporcional a la masa de cada piso. También permite una distribución adaptativa donde vamos cambiando la distribución a medida que la estructura va plastificando. Pero en realidad con hacer la carga uniforme y en el caso de que la estructura sea de menos de un segundo, la proporcional al primer modo, pues esos dos análisis son suficientes. Lo que estamos diciendo es que vamos a tener que hacer dos análisis independientes y para cotejar el diseño o la estructura existente, lo que sea que vayamos a hacer. En términos de dónde vamos a medir el desplazamiento, pues dijimos en el techo, pero típicamente un análisis en la práctica vamos a hacer un modelo en 3 dimensiones, así que debe estar localizado en el centro de masa de ese nivel. Vamos ahora como tal a la ATC40. Vamos a ver cómo entonces hacer el análisis de espectro de capacidad de demanda. Así que me voy a salir un momento de la presentación, le voy a dar pausa y vamos a ver el código ATC40. En el método de espectro capacidad de demanda, lo primero que tenemos que hacer es coger nuestro espectro de diseño de terremoto, convertirlo a aceleración versus desplazamiento espectral. La aceleración espectral es la misma en el espectro del terremoto, pero el desplazamiento espectral tenemos que convertir el periodo a desplazamiento espectral. O sea, cambiar la abscisa, ¿verdad? Y nos da la relación entre periodo y aceleración espectral. Así que es una fórmula relativamente sencilla. ¿Verdad? En función del periodo de ese punto y de la aceleración espectral de ese punto. Así que calculando eso, entonces podemos plotear aceleración espectral versus desplazamiento espectral. Para tener una idea de qué hace esto en la curva, el periodo, ¿verdad? Por ejemplo, en un periodo cualquiera aquí, ahora se refleja como una línea en la curva de aceleración versus desplazamiento espectral. O sea que si tenemos un edificio elástico que no plastifica, básicamente cuando hacemos una curva de pushover espectral, que también la vamos a tener que convertir, pues vamos a ver esa curva como una línea y nos va a decir, ¿verdad? La demanda va a ser básicamente donde esa línea interseca el espectro. Claro, en la curva de pushover, que va cambiando, que va plastificando, pues tenemos que cambiar cortante y desplazamiento a aceleración espectral y desplazamiento espectral. Y aquí está la relación, vamos a ver la fórmula más en detalle. Pero básicamente es el cortante dividido entre el peso total, dividido entre el factor de masa modal, el coeficiente de masa modal del primer modo, perdón. Y el desplazamiento sería el desplazamiento dividido entre el factor de participación modal por el modo, el coeficiente modal del techo del primer modo. Esa fórmula, esto es como un resumen en ATC, pero esas fórmulas están en la página 8.9, ¿verdad? Para convertir, cómo calcular el factor de participación modal y el coeficiente de masa modal, y después cómo calcular la curva de capacidad o la curva de pushover a curva de aceleración por desplazamiento espectral. Estos son coeficientes típicos de análisis modal.
no vamos a entrar en detalle de, ¿verdad? Eso se ve en un curso de dinámica, pero si definimos bien las masas y, y hacemos análisis modal en el programa, SAP hace eso automáticamente. Eh, Yendo otra vez, entonces convertimos nuestra curva de cortante versus desplazamiento a aceleración espectral por desplazamiento espectral. También como la relacionamos, el método, ambos métodos relacionan la curva a una curva bilineal, tenemos que convertir la curva de Puchover a una bilineal. Y también ella nos explica, ¿verdad?, es cómo hacer eso. Básicamente, en el caso del método de espectro capacidad demanda, tiramos una pendiente igual a la inicial y después tenemos que saber ya, ¿verdad? Y en realidad por eso es que el método va a ser iterativo, porque no sabemos el desplazamiento de desempeño, ¿verdad? Cuál va a ser el desplazamiento que nos da el análisis. Pero tenemos que iterar uno y va a haber una manera sencilla de por lo menos estimar primero el desplazamiento, asumiendo conservación de desplazamiento elástico a sistema, ¿verdad?, elastoplástico. Pues si ya supiéramos esa demanda, pues tiramos una línea de tal manera que estas áreas sean aproximadamente iguales o sean iguales. Y donde se interseca, pues esa es nuestra curva bilineal. Entonces ahí este punto lo definimos como el de excedencia y este es como el que definimos como desempeño. Aceleración en el punto de desempeño, desplazamiento en el punto de desempeño. Aceleración en el punto de excedencia, desplazamiento en el punto de excedencia. Esa curva bilineal, básicamente, la vamos a poner junto con nuestro espectro de diseño. El espectro va a estar calculado en un 5% y la ventaja del método, ¿verdad? O la base del método viene ahora, cómo calculamos la disipación de energía, ¿verdad? Por el por la histeresis, por las zonas que se plastifican, ¿verdad? Pues cogemos esa curva bilineal y asumimos una histeresis que en este caso sería, ¿verdad?, isotrópica, que, ¿verdad?, que no hay pérdidas básicamente. Y tratamos de calcular toda esta energía disipada, como si esto fuera todo un loop de disipar energía. Ella estima esta área y nos calcula entonces cuánto, ¿verdad? Calcula un dumping equivalente, que no voy a entrar en los detalles, pero están explicados en el código. Y calculando un dumping equivalente, nos da unos factores de reducción del espectro. O sea que vamos a reducir nuestro espectro elástico multiplicando por un factor de reducción. Ese factor, ¿verdad?, SR, dependiendo de dónde estemos en la curva, SRA y SRV. Y si vamos a la página 817, la fórmula 8.9 y 8.10 nos dan, ¿verdad?, esos factores en función del punto de excedencia y del punto de desempeño. Vamos a ver otro número aquí, ¿verdad?, que es un coeficiente K minúscula. Esto es una letra griega, en realidad no es un K minúscula. Y ese coeficiente nos lo dan dependiendo del tipo de edificio. El tipo de edificio, pues básicamente lo llaman ABC y nos dan el coeficiente también dependiendo de cuánto nos da el dumping. Déjenme coger una pausita para buscarlo. El dumping efectivo por histeresis, que es lo que llaman beta 0. Que otra vez está la fórmula aquí, así que lo tenemos en la página 8.15. Déjenme hacer una pausita para buscar los tipos de edificio
dependiendo de, ¿verdad? De si es un edificio nuevo, un edificio promedio o pobre, y ellos definen, ¿verdad? Eh, cómo distinguir entre pobre, promedio y nuevo, pues nos dicen qué tipo de, si es tipo A, B o C de edificio, y eso también depende de si tenemos que diseñar para un terremoto de corta duración o terremoto de larga duración. Y eso está explicado en los primeros capítulos, cuando debemos usar uno o el otro. Pero una vez sabemos el tipo de estructura, pues ella nos da el coeficiente en la página 817 otra vez, K, que debemos usar. Claro, también nos da un factor de reducción mínimo, ¿verdad? Que cuando calculemos el factor de reducción con las ecuaciones 8.9 y 8.10, este es para el tramo de aceleración constante y este es para el tramo de aceleración, ¿verdad? Para el tramo después de velocidad constante. Pues nos da unos valores mínimos en esa misma página que tenemos que cumplir en la tabla 8.2. Así que de esa manera es que ella considera la energía que se disipa por plastificación de la estructura. Claro, queda un proceso iterativo. Vamos a buscar hacer un dibujo, porque recuérdense que estos factores dependen del target displacement. Déjenme buscar otra gráfica para explicar el proceso iterativo. Bueno, esta quizá no es la mejor curva porque teóricamente converge de la primera, pero básicamente tenemos nuestra curva de Pushover y ploteamos nuestro espectro de capacidad-demanda. Para estimar el primer desplazamiento que vamos a usar, eh, extendemos la línea, la pendiente inicial, hasta que choque con el espectro sin reducir, y cogemos ese desplazamiento y decimos, pues se conservan los desplazamientos, que es una asunción que se usa también en análisis lineal estático. Y decimos, pues vamos a usar ese desplazamiento inicial como nuestro target displacement. Entonces con ese desplazamiento construimos nuestra curva bilineal y entonces calculamos los coeficientes de reducción del espectro de diseño y los reducimos. Entonces, donde se interseca ese espectro reducido, ese es el desplazamiento de desempeño. En este caso, si se parece al que estimamos inicialmente para hacer la curva bilineal, pues ya decimos que convergió el método, que es lo que pasó aquí, ¿verdad? Estimamos primero el elástico, decimos ese es nuestro target displacement. Con ese target displacement calculamos los puntos de excedencia y último. Entonces ya podemos calcular nuestros factores de reducción que están en la página 817. Y entonces reducimos el espectro del terremoto. Esa es la manera de considerar la plastificación como con un damping equivalente a la energía que se absorbió en histeresis. Y entonces, donde se intersecan, ese es nuestro desplazamiento. Si converge, si ese desplazamiento se parece al target que asumimos, que es lo que pasa en este dibujo, pues ya el método converge. Vamos a ver después un ejemplo en mascata a mano y vamos a ver que el método converge bien rápido. Así que básicamente es convertir, resumiendo los pasos, convertir el espectro de aceleración del terremoto a espectro aceleración por desplazamiento espectral y la curva de Pushover a aceleración por desplazamiento espectral, para entonces poder estimar el primer desplazamiento elástico y empezar la histeresis, ¿verdad? A calcular con ese desplazamiento la curva bilineal equivalente, con esa curva bilineal equivalente, los factores de reducción, la página 817, perdonen. Esos factores de reducción, que recuerden, necesitamos los parámetros de la curva bilineal. Y después que reducimos esa curva del espectro de capacidad-demanda, pues vamos y cotejamos donde se intersecan las curvas. El método es bien fácil verlo gráficamente y es como racional.
Eh, Vamos a ver que el método de los coeficientes, pues en realidad pues no vemos como que esa iteración, pero la realidad es que el método de los coeficientes es un poco más sencillo. Voy a coger una pausita para ir a la presentación de nuevo. Voy a usar la gráfica que está en la presentación para explicar lo mismo del método de espectro capacidad demanda, porque aquí pues se ve como uno tendría que iterar, ¿verdad? Primero que nada, usando la pendiente elástica de la curva de Puchover original, pues, ¿verdad? Ya convertida en espectro de aceleración y desplazamiento, extendemos ese periodo elástico y decimos que ese es el primer desplazamiento del primer trial. Así que cogemos nuestra curva y usando ese desplazamiento de desempeño, tiramos nuestra curva bilineal, igualando esta área y esta área, y ahí ya tenemos nuestros puntos de excedencia y último. Y con esos puntos de excedencia y último podemos calcular los factores de reducción SRA y SRB, ¿verdad? A es de aceleración constante y esta es la zona de velocidad constante, ahí es que vienen esos dos factores. Y una vez reducimos ese espectro por esos dos factores, pues entonces buscamos nuestro nuevo punto de desempeño. Obviamente en este caso difieren un poco, así que ahora hacemos otra iteración haciendo la curva bilineal en base a este punto de desempeño. Con esa curva bilineal volvemos a calcular nuestros factores de reducción, reducimos otra vez nuestro espectro hasta que esos dos desplazamientos, el asumido inicial, el que acabamos de asumir y el que calculemos de nuevo, coincidan. Entonces ahí decimos que el método converge y en realidad él converge bastante rápido. Eh, Vamos ahora al código FEMA 356 para hablar del método de los coeficientes. En el método de los coeficientes no vamos ¿verdad? Vamos a tener que estimar la curva bilineal asumiendo un desplazamiento target, que sería lo equivalente a un desplazamiento de desempeño. Y es bien sencillo, vamos a ver cómo lo podemos estimar inicialmente. Lo podemos estimar asumiendo el desplazamiento elástico es el que conseguimos del espectro, igual que lo hacíamos en el método de la TC40. Pero una vez asumimos ese desplazamiento, construimos nuestra curva bilineal, donde en este caso no va a ser la pendiente inicial, sino que va a ser una pendiente efectiva que corta en secante la curva original en .6 BY. El cortante de excedencia en realidad no lo sabemos, así que esto es un proceso de trial and error, porque estimamos esa curva que corta en .6 BY y donde está BY, después tiramos una curva que interseque donde está el target displacement y que estas dos áreas sean iguales, o sea, se cancelen, ¿verdad? Sumen cero en total. Así que tenemos que hacer trial and error porque tenemos que tirar la línea a BY y después tenemos que asegurarnos que BY corte en .6, que la línea efectiva, la pendiente efectiva corte en .6 BY. Esa línea inicial, no inicial, ¿verdad? Esa línea de la curva bilineal elástica es la que le vamos a llamar la rigidez efectiva. Entonces vamos a calcular un periodo efectivo con la rigidez inicial y la rigidez efectiva y el periodo inicial. Después con eso, ¿verdad? Vamos a poder calcular ya del espectro de aceleración nuestro target displacement. Claro, tenemos que multiplicarlo por 4 coeficientes. El primer coeficiente tiene que ver con la forma de la carga lateral que aplicamos, ¿verdad? Con la forma del modo de formación. El segundo relaciona, ¿verdad?, los desplazamientos plásticos a los elásticos que estamos calculando con este desplazamiento, ¿verdad?, con esta rigidez efectiva. El C2, que es el tercero, pues degrada el ciclo iterético, igual que en el ATC40 teníamos un factor K minúscula para degradar la iteresis o la disipación de energía por iteresis, pues ahí tenemos un factor C2. Y el C3 tiene que ver con rigidez negativa y el efecto P delta. La mayoría vamos a ver de esos factores que se sacan de tabla.
Así que vamos a verlos un momentito. El factor C1, cuando el periodo eh, efectivo es mayor que TS, TS es el periodo de cambio entre, lo vemos en el espectro, el periodo de cambio entre la zona de aceleración constante y la zona de velocidad constante, pues simplemente es 1. Cuando el periodo es menor, pues entonces tenemos esta fórmula, ¿verdad? Y la mayoría de las veces va a ser menor, donde R, pues, ¿verdad? Depende de la aceleración SA. El factor CM sale, aquí no sale la C en el FEMA 356 que les voy a dar, pero este es el factor CM, sale de la tabla 3.1 y el cortante de excedencia dividido entre el peso. Vamos a buscar la tabla 3.1 un momentito. Déjame dar una pausa porque se me perdió. Ok, en la página 314 eh, vemos que dependiendo del tipo de estructura que estamos analizando, nos da y dependiendo del número de niveles, nos da el factor CM. Casi siempre es 1 en estructuras bajitas. Podría ser menos en estructuras más altas dependiendo del tipo de estructura. Eh, Me falta decirles cuál es el coeficiente CA, que es el que sale del, del periodo efectivo. ¿Verdad? Igual que el método de espectrocapacidad-demanda, él asume que los desplazamientos elásticos inicialmente son iguales a los del sistema elastoplástico. Así que SA sale del espectro de terremoto, leemos directo con el periodo efectivo. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Calculamos ese factor R y calculamos el coeficiente C1, que es lo más probable en estructuras no tan altas, pues estemos en esta segunda fórmula, donde el periodo efectivo es menor que TS, o sea, en la zona de aceleración constante. El, el coeficiente C0, pues sale de la tabla 3.2, que esa está aquí abajo. Entonces, dependiendo de qué patrón usemos, pues damos el coeficiente, ¿verdad? En el uniforme, que siempre lo tenemos que correr, pues otra vez, dependiendo del número de pisos, nos da el factor. Si usamos cualquier otro patrón de carga que no sea el triangular, ¿verdad? Donde domina el primer modo, pues podemos usar nos da el factor C0 aquí. El factor C2, que es el dependiendo el que modifica la disipación de energía por histeresis, pues básicamente nos las da también dependiendo de qué límite estemos diseñando. Y dependiendo de qué tipo de estructuras, y nos dice qué tipo de estructuras son el framing type 1 y cuáles son el framing type 2. Casi todas, ¿verdad?, van a estar en el framing type 2, que el factor es 1. Y el factor C3 también va a ser 1 la mayoría de las veces. Vamos a buscar el factor en... ¿Verdad? Si la pendiente de la curva de Pushover es positiva, va a ser 1. El factor C3 va a afectar cuando la pendiente, si por alguna razón, piensen que por alguna razón tenemos paredes y eso no lo estamos hablando en este curso, pero el FEMA lo considera y no es difícil
hacerlo en SAP, piensen en que por alguna razón hay paredes, voy a decir de bloque, ¿verdad? Pero pórticos con paredes de bloque, entonces las paredes fallan y van ocurriendo esta situación de que elementos van fallando y la capacidad va disminuyendo. Pues nos queda una pendiente bilineal negativa. En ese caso es que el factor C3 no va a ser, no va a ser 1. Pero en curvas normales, donde ocurre que la pendiente plástica es positiva, pues el factor C3 es 1. Así que todos los factores son bien sencillos de calcular, pero como hay que estimar la curva bilineal, como quiera es un proceso iterativo. Como quiera, voy a ir a la presentación que está la gráfica bilineal. Como quiera, vamos a tener que estimar esta curva bilineal en base al desplazamiento de desempeño que estimamos inicialmente. Y obviamente si no converge, pues vamos a tener que volver a estimar con el que obtuvimos y volver a hacer la curva bilineal. Así que es un método iterativo. Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo, el mismo ejemplo que habíamos visto de Puchover en MATCAD, que yo se los voy a dar para que lo tengan. Y yo hago este ejercicio a mano. No hay problema, ¿verdad? Hay unas formulitas que tengo que usar usando funciones de MATCAD que no son complicadas. Pero es simplemente para ver cómo es el procedimiento. SAP hace todo esto ya programado. Luego de eso vamos a ver el análisis dinámico, cómo hacerlo en SAP, lo cual es bien sencillo. Y básicamente vamos a ver otras cosas de modelaje que están en esta presentación. Y acabamos. Así que vamos a dar una pausita para ir al modelo de MATCAD. Bueno, vamos a ver el ejemplo que ya habíamos visto en el módulo 3 de un pórtico en MATCAD donde hicimos una curva de pushover con una carga triangular, asumiendo el primer modo. Y vamos a ver entonces los dos métodos para calcular la demanda de un terremoto. Así que les voy a dar la hoja de MATCAD, ahora no solamente con el proceso matricial, usando los resortes, y el método incremental, sino que también vamos a hacer el método de la TC40 y el de los coeficientes. Habíamos determinado, ¿verdad?, la curva de Pushover. Después del método incremental y nos quedó esta curva. Esta curva quedó bastante rígida a desplazamientos grandes, pero recuerden que es un ejemplo que yo lo hice así, dejándole una rigidez después de excedencia a las columnas bastante grande para que no hubieran problemas numéricos en MATCAD, ¿verdad? Porque no hubieran inestabilidades en las matrices. Así que es un ejemplo para ver cómo se hace el procedimiento, en realidad no es un ejemplo real. Esta función, pues básicamente, ¿verdad? Yo la había ido guardando en cada incremento. Entonces, ¿verdad? Tenía un vector de desplazamiento en el techo y de cortante en la base. Pues yo creé una función que me da esa curva trilineal como una sola función. Eso lo voy a usar para después cuando iguale las áreas que tienen que ser igual a cero. Entonces la rigidez inicial la calculo usando dos puntos bien cercanos al origen. Usé el radial 2 y el 3 de estos dos vectores de cortante y desplazamiento en el techo. Así que también hice una curva, ¿verdad? Una función de curva de la elástica. Esta es bien importante para el desplazamiento, para el desplazamiento en la primera iteración. El desplazamiento en la iteración ya yo lo había hecho, me dio 4.49, después hice una segunda iteración que me dio 5.87 y después hice una tercera iteración que convergió que me dio 5.89. Si se fijan, ya casi en la segunda iteración ya eso convergió y hasta cierto punto hubiéramos podido parar ahí, pero yo hice una tercera iteración. Pues, en ese desplazamiento, mi cortante en la base, usando la función de Pushover que había creado, me da 7.3. Y ahora viene el proceso de hacer la curva bilineal. Para lo que yo usé un solver. Yo creé una ecuación de la curva bilineal, ¿verdad? La pendiente de esa curva y el interceptor en el eje vertical.
Y recuérdense que ya yo tengo una función de la curva elástica, de la parte elástica. Con un solver, ¿verdad? Pues despejé por el desplazamiento de excedencia y la pendiente tangencial. O sea, y el intercepto en Y, que son las tres desconocidas que tengo en estas tres ecuaciones. Estas dos ecuaciones es simplemente para escribir la ecuación de la curva tangencial. Y cuando veamos el dibujo lo explico. Y esta lo que me hace es que me iguala las áreas, esta integral. Y nada, lo resolvimos sobre, como lo dije, no voy a entrar en los detalles de MATCAD. Pero entonces hice una función de la curva bilineal, la parte elástica hasta excedencia y después la curva tangencial que ya había creado una ecuación. Aquí estoy verificando otra vez que la resta de esas dos curvas, el área da cero. O sea que yo básicamente había hecho una curva de la curva elástica y había hecho una curva, definí una curva, y es la azul, de la curva tangencial. Claro, la tuve que resolver con un solver para poder conseguir el punto de excedencia, el intercepto de esta curva en el eje vertical y la pendiente. Y entonces ya sí, con eso puedo escribir la ecuación, que es esta ecuación que está aquí. Y tengo las dos funciones, que es la curva de Pushover y la bilineal. Definí un espectro, que es el que yo les di en la asignación número 4, que sale de Ashton, no sale ni de ATC40 ni de FEMA 356, que es de donde debería salir, ¿verdad? Pero era para efectos de hacer un ejemplo. De hecho, yo lo definí también en SAT 2000 para que vean cómo uno lo definiría, porque ese fue el que yo les puse en la asignación. Una vez definido esa curva espectral, ¿verdad? Definí la función de aceleración y en función del periodo, así que tengo mi curva espectral en función del periodo, pues tengo que convertirla a aceleración espectral por desplazamiento espectral, y esta es la fórmula que está en el ATC40, ¿verdad? Y la definí como una función. Entonces lo que hice fue que para muchos valores de periodo, en realidad lo hice bien discreto, porque usé 200 valores, pues calculé esas dos funciones. Esos son los vectores que no los voy a imprimir porque se me pone muy lento el programa, pero hay 200 valores de aceleración espectral, que es la misma de la función que ya había definido, y de desplazamiento espectral, que es el que había definido después, con la función que nos da FEMA. Perdón, ATC40, que es donde está el método de capacidad demanda. Creé una función después en base a CD, porque otra vez voy a tener que hacer lo de la curva bilineal. En, en, bueno, necesito la curva, ¿verdad? Voy a tener que buscar donde se interseca con la curva de Pushover. Y ahora vamos a hacer lo mismo para Pushover. Como yo no hice análisis modal, asumí unos valores. Estos valores salen del ATC40 de todas maneras cuando domina el primer modo del factor de participación y el factor de masa modal del primer modo. Y entonces con eso calculé el, el- la aceleración espectral de la curva de Pushover y el desplazamiento espectral de la curva de Pushover, que es bien sencillo una vez uno tiene la verdad la curva. Yo lo hice con la curva bilineal solamente porque no podía hacerlo y converger sin tener que usar la curva original. Pero teóricamente no usaría la curva original. Y nada, creé una función también porque necesito, con esta función voy a usar un solver para cuando esas dos curvas se intersecan. En la primera iteración usé este punto de desplazamiento con la curva elástica y volví a hacer mi curva bilineal. Ya en esta iteración, este es el espectro en realidad reducido ya, y este es mi punto de convergencia, que es 5.89, que ya convergía con la curva bilineal que había creado eh, cuando lo calculé. Pero para saber el punto de convergencia, pues tengo que la curva de capacidad, la curva del terremoto, el espectro del terremoto, y la curva de capacidad, o la de Pushover, pues tienen que ser iguales. Así que usé un solver y conseguí el punto espectral de, de desplazamiento. Perdón, este es el inicial, que pues, como se hace inicial, pues yo no lo borré.
que fue con el que yo empecé, que fue 4.49. Ahora después, y se me olvidó, no había puesto que calculé los factores de reducción, ¿verdad? Yo calculé primero beta cero y B efectivo, que estas son las fórmulas que están en el libro, y los factores de reducción, a pesar de que están en términos del punto de excedencia y del punto de el target displacement, pues también están en esta fórmula en la misma página. Eh, ¿Verdad? En la página 15 aparece la fórmula de amortiguamiento debido a histeresis y la del amortiguamiento efectivo, que es básicamente, o equivalente, que es básicamente el de histeresis más el 5%. Y aparece la fórmula en base al punto de excedencia y al punto de desempeño. Después, cuando buscamos en la página 17 las fórmulas de los factores de reducción, vemos que nos las dan en función de los puntos de desempeño y excedencia, pero también nos las dan en términos del amortiguamiento efectivo. Yo necesitaba el amortiguamiento B0 y por eso fue que lo calculé, para calcular el factor de reducción por histeresis, dependiendo del tipo de estructura, porque para eso hay que saber beta 0. Así que por eso fue que lo hice así en MATCAD, y esas son las mismas fórmulas que están en el manual. Así que ya yo tengo mi curva bilineal, ahora reduzco mi espectro con esos factores de reducción. Fíjense que uno me dio 0.68 y el otro me dio 0.75. Hay un valor mínimo en las tablas. En la tabla, creo que es la tabla 8.3. Así que tenemos que cotejar que nuestro valor no sea mayor que el mínimo que nos permiten. Ok. Y yo hago ese cotejo, por eso es que dice máximo. O sea, tengo que reducirlo lo máximo, lo de la tabla o mayor. Y la realidad es que dio mayor que los de la tabla. Así que reduje ese espectro. Aquí está mi espectro reducido. Y este es mi punto de desempeño. Y eso yo usé un solver para buscar ese punto. Recuérdense que eso es desplazamiento espectral. Da 4.2, si lo ven en la gráfica, más o menos eso es lo que se lee. Está por aquí y dice que es 4.2. Pero ese es desplazamiento espectral, así que lo convertimos para atrás a desplazamiento. Y eso es lo que yo hago aquí, ¿verdad? Uso la fórmula al revés de convertir a desplazamiento espectral de espejo para desplazamiento. Y me da 5.89 y calculo el porcentaje de diferencia al que asumí. Me da 0.05, lo cual en por ciento, lo cual es, quiere decir que ya converge. Yo calculé los drifts totales del edificio, pero después eso no era tan importante. Me dio 1.5 a TC40, controla el drift del edificio. Y entiendo que FEMA también cuando uno coteja ¿verdad? Cuando uno está ya cotejando el diseño. En el método de los coeficientes, ¿verdad? Yo calculé la rigidez inicial, el periodo inicial que ya lo tenía la información del método de la TC40 que usamos ahorita. Y el efectivo yo asumí que era igual al inicial. Por la razón de que si ustedes ven la curva, vamos a buscarla. La curva de Pushover. Toda esta parte es lineal. Así que si mi target displacement, que yo sé que está por aquí, por 5 por 6, pues si yo tiro una curva para cedencia, no va a haber manera de que él sea secante en punto 6. Él básicamente va a seguir elástico por aquí mismo hasta que se encuentre con la curva que va a llegar al target displacement. Así que la realidad es que la curva bilineal va a quedar exactamente igual cuando lleguemos al target displacement o bien parecida a la de la TC40. Lo que simplifica un poquito este problema en este caso. Porque yo pude entonces asumir, vamos a traer el método de los coeficientes, por inspección que la pendiente inicial y la pendiente efectiva iban a ser la misma. Así que eso simplifica un poquito este procedimiento. Así que calculé el inicial, que ya yo tenía, ¿verdad? El peso de la estructura. Tenía la rigidez inicial que había calculado, pues calculé el periodo inicial con la fórmula.
yo sé otra fórmula también aproximada, pero me quedé con esta fórmula. Esta fórmula está en FEMA 356 también. Pero el efectivo, pues en realidad es igual al periodo inicial que asumí, porque asumí que la rigidez efectiva es igual a la inicial. De las distintas tablas para un edificio de 3 pisos, distribución triangular, el coeficiente C0 es 1.3, el coeficiente CM el periodo es mayor que un segundo, así que se quedó 1. Y pues ya podemos calcular el coeficiente R, que se usa para el coeficiente C1. Y en el coeficiente C1, como quiera, TM dio mayor que TS. Así que TS está en el orden de 0.46, te dio un segundo. No hace mucha lógica, porque reconoce que ese ejemplo yo lo inventé, las masas las agrandé, porque es simplemente una estructura de 3 pisos, que en realidad con dimensiones y masa típica hubiera dado un periodo como de 0.3. Así que toma en cuenta eso, que son valores para que corriera un ejemplo sencillo en MATCAD. Y los otros valores de las tablas, y pues el método tiene que iterar. Me dio el desplazamiento de 6. Yo había comenzado. Yo no tuve que iterar porque TE no iba a cambiar. Así que, pero si no hubiera podido hacer esa asunción, hubiera tenido que coger con este desplazamiento de 6 y volver a calcular la curva bilineal para el target displacement de 6. Porque entonces la pendiente efectiva iba a cambiar un poco. Y estos valores que dependen, ¿verdad? Este CA en realidad es el SA, que es la función del código. Y recuerden que ese C1, si no hubiera dado 1, también tenía SA en la fórmula. Eh, Vamos a verificar la fórmula C1 porque no veo SA ahí. Y quizás esa fórmula está mal, pero no fue la que se usó. Pero lo cotejamos rapidito. Ah, no, SA está en R, perdón. Y sí, en R aquí está SA, que es esta función. Como les dije, hay muchas funciones que yo usé, pero el procedimiento se ve lo básico. Y el que pues le interesa ver más CAD, pues puede ver un par de cositas que yo programé. Lamentablemente, como por esta curva de Pruchover no iba a secar, no iba a intersecar la pendiente efectiva en punto 6 por la forma que tenía la curva, pues no pude iterar para la curva bilineal, que quizás hubiera sido más interesante hacerlo. Ahora, si se fijan, 5.89 con un método, 6 con otro método, pues obviamente uno lo que puede hacer en SAP es correr los dos y usar el más conservador. Dan bien parecidos en este ejemplo particular. Vamos a ir a SAP un momentito y con eso pues vemos cómo entraríamos esos datos en SAP. Yo voy a usar el mismo pórtico que usé de ejemplo, que la realidad es que era un pórtico bien resistente porque usó unos valores inventados también, pero vamos a ponerle, a definirle unos espectros para ambos métodos. Bueno, yendo a SAP 2000, uno podría definir un espectro general en funciones, en espectro de respuesta. Él no tiene él solamente tiene un uniforme definido, pero entonces uno puede decirle, añadir una nueva función basada en algún espectro. Yo estaba usando el ASHTO del 2012 en el que yo les puse en la asignación. Pues si ustedes usan ese, añaden una nueva función y pues pueden darle las coordenadas para que él busque los factores y el tipo de suelo. Yo básicamente las definí. Para el punto 2 era punto 7. Para el de un segundo era punto 24. Y para el Peak Ground Acceleration en San Juan era punto 3. Y eso sale de unas tablas del código de ASHTO. Esas fueron las que yo les di en la asignación. Y el suelo era tipo B. ¿Por qué salió esta raya hacia arriba así? Quizás los cambié. Déjenme. Vamos a verificarlos en MATCAD. Eso estaba, ¿verdad? Cuando yo definí el espectro de diseño, pues yo hice saqué las fórmulas del código de ASHTO. Punto 3 el peak ground, punto 7 el periodo corto y punto 24 el periodo largo.
Está bien, había que darle display graph para que lo arreglara. Yo no le voy a dar save porque ya ese yo lo salvé. Lo guardé como el Ashto San Juan. Entonces, si entramos al Ashto San Juan, pues este es espectro que es exactamente el que ya habíamos hecho. Si ustedes ven los valores, pues el valor acá arriba es 0.7 y el SD1 que está por aquí es 0.24. Nada, define esa función. En realidad, ustedes pueden, cuando van a setear los parámetros de pushover, en el ACT, déjenme borrar esta, que está de más. Él ya tiene una que está definida con los parámetros del código. Eh, Déjenme escoger la que él tiene en default. Y ustedes podrían modificar los factores CA y CV del espectro. Y hasta el damping inicial de la curva, que sería 0.05 damping. Y pueden modificar el tipo de estructura, si es una nueva, si es una, ¿verdad? Si cae en tipo B, que es típicamente las intermedias, o si es bien pobre, que típicamente cae en tipo C. Y también podrían definir otras cosas, pero básicamente con definir esto y el tipo, ella automáticamente define el espectro. Otra cosa que podrían hacer, que fue lo que yo hice, sería añadir un espectro definido por ustedes y van y buscan el que ya definimos. No lo voy a guardar porque ese fue el que ya yo guardé en esta función que le llamé Ashto. Scale 1 porque ese está en... Bueno, el scale no es 1 porque ahí estaba en función de la aceleración de la gravedad. Y yo estoy usando keep inches. Pues la aceleración de la gravedad es 386. Creo que es 0.4, no me acuerdo, lo voy a dejar así. Correcto, vamos a dejarlo así. Así que sí lo voy a modificar. Y hice lo mismo para el FEMA 356. Como les dije, ustedes van a ver que hay unos en este caso fue el definido. Otras en FEMA 356 ustedes le pueden poner los periodos, el corto y el 1, o sea, las aceleraciones del periodo corto y del periodo largo, y el side class, y no debía haberlo hecho porque borré sin querer. Lo que voy a hacer es que no le doy save. Y el tipo de suelo y él automáticamente hace el espectro. Y si quieren definir los coeficientes C2, C3 y CM ustedes mismos, él también se los deja poner en manual. Vamos otra vez. Pero yo esta vez usé el del terremoto. Scale Factor 386, ¿verdad? Y el periodo característico, que es el TS, pues ese, si lo buscamos en la hoja de Mascat, ya yo lo había calculado y daba .46. Ese recuérdense que es cuando cambian aceleración constante a velocidad constante, que es este punto que está aquí. Así que lo ponemos en SAP. Y ya pues le damos OK. Yo no le di update plot, yo no sé si eso afecta, pero vamos a darle update plot. Entonces, ya con eso es bien importante que cuando vayamos a correr nuestro caso que le habíamos llamado push la otra vez, ¿verdad? Yo lo estaba empezando con el caso no lineal dead, incluyendo efecto P delta, y el push es un caso estático no lineal también, incluyendo P delta, y le estoy dando el desplazamiento en la función del primer modo, que esto sería lo equivalente a lo que deja hacer FEMA 356. Si no, podíamos dárselo en proporción a un patrón de carga lateral que ya hayamos definido triangular o que aplique con el código que sea. Pero vamos a hacerlo con el del modo. Ese es el que ya está. Y recuerden, y eso ya yo lo chequeé con el manual de SAP, que él lo hace proporcional al modo o proporcional al parámetro de carga lateral, pero para que funcione en pushover, tiene que ser con desplazamiento monitoreado. Uno de estos dos. Yo uso el desplazamiento monitoreado del techo, ¿verdad? Que está en la junta 3, a 12 pulgadas. Lo llevamos hasta 12 pulgadas, arbitrariamente.
Y le damos OK y ya podemos correr el análisis. El pushover no lo va a hacer hasta después de que tenga el análisis hecho. O sea, determinar la demanda. Voy a dar una pausita por si tarda en correr. No estar mucho tiempo esperando. Bueno, si vamos a displays, no corremos el análisis, este es otro caso. Podemos ir entonces a Show Static Pushover Curve. Y ya vemos que lo puedo escoger porque hice análisis de pushover por desplazamiento. Entonces, ¿verdad? Escogemos ese, es el único que hay, así que es el único que aparece. Y le puedo decir que lo corra por el ATC40. Le puedo decir que use la función ASHTO. Y entonces ya él me da el punto performance. Este pórtico que yo definí era bastante... Tenía unas secciones bastante grandes, así que me dio un desplazamiento de 0.8 pulgadas. Y ya con eso podemos calcular el drift y me da el cortante, 84 kip, el cortante basal. Y con eso después podemos cotejar dónde estamos en la curva. Y recuérdense que en la curva de pushover yo puedo ir a los distintos steps para buscar si se formó plastic hinges y buscar los distintos esfuerzos, calcular los drifts y todas las respuestas en ese método. No voy a entrar en esos detalles porque no vamos a entrar en detalles de diseño, pero podemos ya chequear cómo está la estructura. Lo mismo podemos hacer, ¿verdad? Aquí nos dio .83. Lo podemos hacer con FEMA 356. Ahí está la curva en default. Podemos decir la de ASHTO FEMA, que fue la otra que definí. Y me da .78. Y ven que queda bien parecido. .78, .86. Y pues lo que podemos hacer es correr los dos porque es bien sencillo. Y coger el más conservador. Hay otros dos métodos, que es el 4, que los tiene el FEMA 440, y en realidad son modificaciones de los dos métodos anteriores como que en una revisión que salió más tarde. Creo que salió en el 2005. Así que podrían usar esos también sin ningún problema. O sea que hacer esta parte en SAP es bien sencillo. Lo que nos queda hablar ahora es en cómo hacer un análisis no lineal en el tiempo, ¿verdad? Dinámico no lineal. Y yo quiero hablar unas cositas de cómo hacer de dudas que pueden surgir en el modelo en 3 dimensiones. Voy a coger una pausa para entonces ir a las duditas del modelo bueno, vamos a coger la pausa y les digo cómo empiezo a hablar. Bueno, vamos a explicar cómo hacer un análisis no lineal dinámico en SAP 2000 y pues vamos a ver también qué nos dice un poquito FEMA de cómo hacerlo. Lo que dice FEMA 356 es bastante similar en cuanto a los registros de aceleración que se deben usar a lo que dicen los códigos como el IBC. Así que lo vamos a mirar rápido porque no es el objetivo entrar en cuál es el espectro, cuáles son los registros de diseño. Y tampoco vamos a entrar en detalle en cómo resolver, ¿verdad?, los métodos de integración directa, que de por sí ya, ¿verdad?, pues tienen que incluir un método incremental para poder solucionarlo. Y el método incremental, pues a la vez, entonces podemos corregir las matrices de rigidez, ¿verdad?, en base a medida que se va plastificando la estructura. Así que ya el método de integración directa es fácil implementar los cambios no lineales tanto P delta como del material. Pero en métodos como el Newmark Method, que son uno de los que hay, yo le voy a incluir a este paper, donde hay varios métodos de integración, ¿verdad? Uno tiene la ecuación de movimiento que uno tiene que solucionar. Y pues uno relaciona, ¿verdad?, en los incrementos, uno pone la aceleración y la velocidad en función del desplazamiento que uno va a calcular y de las aceleraciones y velocidades anteriores. Entonces nos queda una ecuación de movimiento, perdón, una ecuación una ecuación de equilibrio donde pues nos queda lo que sería como una matriz de rigidez, o pseudomatriz de rigidez en función de los desplazamientos y una matriz y un vector de carga en función, ¿verdad?, también de las velocidades y desplazamientos del tramo anterior. Y básicamente todo eso nos resuelve ese sistema de ecuaciones. Así que las asunciones que hace un método de integración directa es de cómo va a variar la velocidad y la aceleración
para el próximo paso en función del desplazamiento en el próximo paso y las velocidades de desplazamientos y aceleraciones en el paso anterior. Y SAP pues tiene esos métodos y los parámetros, uno los podría modificar si uno quisiera. FEMA, déjame buscar el... .65. Creía que la tenía, porque no estoy seguro ahora si es la 2.65. Sí, déjame hacer una pausa. Es la sección 1.62 donde nos dice, en Site Specific Procedure nos dice cómo escoger los time histories de terremotos. Así que vamos a la sección 1.62. Entonces en la sección 1.622 nos dice los requerimientos para escoger un terremoto. Nos dice que necesitamos 3 datasets. Y básicamente eso es lo que dicen los códigos como el IBC, 3 datasets o usar 7. Y si usan 7, pues eh, la respuesta que usamos de esos terremotos pues puede ser menor o tenemos que amplificar menos. Porque nos va a decir, tenemos que amplificar los terremotos que escojamos de tal manera que sobrepasen por cierto el promedio, el espectro de diseño. Como les dije, eso no es tanto material de esta clase, no estamos entrando en los requerimientos de diseño de análisis per se, lo que queremos saber es cómo hacer el análisis no lineal una vez tenemos los terremotos. Pero sepan que está ahí en el código, igual que está en los códigos de diseño, si lo vamos a hacer. En SAP, pues uno iría a definir una función, time history. Ella tiene la de RAM que ya habíamos usado, y si no quiere definir una dada, ¿verdad? De un terremoto cualquiera que ya uno haya modificado, pues uno le da de un file que uno tenga, add new function, a añadir función nueva. Yo tengo varias funciones ya en formato, ¿verdad? Donde están las aceleraciones en por ciento de aceleración, en radio de aceleración de la gravedad, a 0.02 segundos de intervalo entre punto y punto. Podemos decir que eso es un free format. Pues básicamente buscamos el file que queramos. Yo le puse a ustedes el del centro. Y el del centro pues lo tengo aquí. Y ahí aparece el récord. Le ponemos que los valores están a .02. Y podemos ver la gráfica. Disculpen, no sé por qué se me fue la función. Ya ahí si vemos, hay 52 segundos, estoy contando. Más o menos era lo que duraba el récord.
Uno podría cortar el récord si uno quisiera ya cuando acaba la aceleración grande, si hay hechos con el tiempo que tarda en correr el programa, etcétera. Nada, le voy a dar cancel porque esa función ya yo la tengo definida como el centro. Ya la tengo ahí. Es un solo punto que se lee por línea. No hay títulos ni nada que saltar, así que básicamente empieza a leer línea por línea. Y ese es el intervalo de tiempo. Si la data estuviera en tiempo y función, pues se le daba acá y ya él la leía. Eh, Así que yo definí esa función. Pues lo voy a borrar esta que no la vamos a usar. Y ahora vamos y definimos un caso de carga. Eh, ya yo lo había definido, así que solamente lo voy a enseñar. Es time history. Vamos a usar iteración directa porque es no lineal, así que no podemos usar modal. No lineal con efecto P delta en el tiempo, ¿verdad? Y empezando de la condición del caso de carga no lineal, eh, pues ponemos que es una aceleración. Podríamos poner un patrón de cargas y ajustar otros parámetros. En este caso estamos corriendo en dirección solamente en el plano, pero si quisiéramos correrlo, ¿verdad?, en tres dimensiones, pondríamos dos récords, el este-oeste y el norte-sur, y entonces definíamos otro en la dirección U2 y poníamos el récord que fuera, que ya lo habríamos tenido que definir. Ponemos la aceleración de la gravedad. Yo puse un poquito menos para escalarlo un poquito hacia abajo. Eh, Definimos el proportional damping. Ahí simplemente podemos decirle eh, que use. Si vamos a hacer no lineal, yo prefiero dejarlo en 0 o .02. Este, Me va a pedir el periodo que lo puedo sacar y no lo tengo, pero pondría el periodo y .02 y el segundo. eh, Tengo que darle el periodo y la frecuencia si los quiero calcular. Así que eso lo podría sacar del análisis elástico y dárselo. Entonces poner el damping de .02 o simplemente calcular esos coeficientes proporcionales uno mismo y entrarlos. Pero es más fácil, si uno va a poner .02 de damping, entrar los periodos que uno los saca del análisis modal que uno tendría que hacer primero. Eh, yo lo voy a dejar en 0 para efectos de este análisis. Y solamente va a haber damping iterético debido a la iteresis del material, a la deformación plástica del material. El uso de una función que ya él tiene predefinida, yo no voy a tocar eso, corre bien, pero podríamos usar la de Newmark y definir los parámetros gamma y beta. No me acuerdo si eran cuáles eran, pero están en el paper cuáles son para que siempre converja el método. Pero vamos a dejar el que ya tienen default. Y yo noto que los parámetros no lineales tampoco de convergencia. Así que entonces ya creamos el caso de carga y entonces uno lo correría. A mí no me está corriendo los 55 segundos, pero no sé si es que pasó algún problema de integración o si es que simplemente como yo tengo la versión, eh, de hecho este es el plot del centro, como yo tengo la versión de evaluación, quizás no me quiere correr. Si voy a Show Plot Function, puedo plotear el desplazamiento en el techo con el tiempo para el centro. Yo le puse de 0 a 30, pero solamente me lo está dejando ver de 0 a 10. O podríamos ponerle el cortante en la base por el tiempo y ver la fórmula y guardarla. Eh,
si la aceleración fuera mayor, él me iba a definir, me iba a decir los hinges que se formaron. Ya pongo la aceleración de la gravedad, que fue la, y lo analizo. Bueno, ya corrió. Pues entonces me dice, ¿verdad? Las articulaciones que se formaron. Eh, Vamos a ir otra vez a plus function. Tenemos, yo entiendo que aquí ya se puso inestable y numéricamente por lo menos, si ustedes ven hay bastantes articulaciones. Este, quizás numéricamente ya el programa tuvo que parar. Eh, Podríamos poner el desplazamiento. Y el desplazamiento seguía aumentando. Nada más corrió hasta el segundo 5, así que definitivamente aquí hubo un problema. Ahorita cuando no se formaban ninjas corría hasta el segundo 10. Si vemos la curva, las aceleraciones máximas están en el segundo 2. Ella corría hasta el segundo 10 ahorita. Ya uno esperaría, ¿verdad? Quizá, eh, bueno, no necesariamente hay aceleraciones grandes, no comparadas con estas, ¿verdad? Quizás menos daño, pero yo esperaría que si corrió todo esto, siguiera corriendo bien el resto del terremoto. Y uno podría revisar el diseño para mejorar el comportamiento si uno necesitara hacerlo. Bueno, lo que nos queda hablar es algunos temitas este, de cuando uno está modelando tridimensionalmente, porque obviamente yo lo que hice fue un ejemplo en el plano. Bueno, lo último que quiero hablar es que recordemos que en la práctica lo que vamos a hacer es típicamente un modelo en 3 dimensiones, no lineal. Entonces el código pues nos pide considerar el 5% de excentricidad accidental, o sea, 5% de la dimensión, ¿verdad? El transversal a donde estamos aplicando el terremoto. O sea que básicamente uno podría mover, en el caso de un análisis estático no lineal, aplicar la fuerza en vez de en el centro de masa, moverla 5% hacia un lado o 5% hacia el otro de la dimensión transversal, del ancho de la estructura transversal o del ancho del piso transversal. Para combinarlas, eh, pues también hay que tener en cuenta que va a pedir que pongamos 30% del terremoto en la otra dirección, pero es un análisis no lineal, así que él no nos pide en realidad que combinemos las deformaciones de 100% del terremoto en una dirección y 30% en la otra dirección, pero sí nos pide que combinemos el 30% de la fuerza. Yo voy a tratar de explicar esto un poquito como yo lo entiendo, ¿verdad? Los drift, los desplazamientos relativos, los calculamos con el terremoto aplicado en una dirección y después en una dirección perpendicular, ¿verdad? Pero por ejemplo las columnas que forman parte de dos o más pórticos, pues vamos a tener que diseñarlas o asegurarnos que aguanten las fuerzas de 100%, lo que ocurre 100% el target displacement en una dirección y lo que ocurre 30% el target displacement en una dirección perpendicular. Eh, la realidad es que uno podría aplicarla, si uno quisiera ser más conservador, aplicar fuerza 100% en una dirección eh, y 30 en el otro a la misma vez y también considerar las deformaciones,
pero eso no es lo que nos pide. Sería muy conservador en ese caso, pero se podría, o sea, hacer en un solo análisis. Algo que tiene que estar pendiente es que cuando consideramos torsión en análisis estático, en una estructura bien irregular, podría ser no lo mismo 5% para un lado y 5% que 5% para el otro. Y podríamos tener un máximo de 16 casos. Este dibujo sale del ejemplo 3 del ejemplo 3.1 de FEMA 451, que tiene ejemplos de diseño y de evaluación en base a la provisión FEMA 350 o 450, no recuerdo bien. Creo que es a la FEMA 450, me disculpan. Y es una buena referencia, pero podrían tener todos esos casos. Ahora, ¿qué hacer en el caso dinámico? Pues la realidad es que FEMA, en el caso dinámico, en 3 dimensiones, nos dice este mismo criterio y básicamente aplica este mismo criterio de excentricidad accidental. Pero uno lo que puede hacer, si uno va a hacer análisis en 3 dimensiones, no tiene que combinar 100 y 30. Lo que pide es que si uno usa los registros este y oeste y norte y sur de un registro en específico, entonces uno lo hace para todos los registros que hay que analizar, para los 3 o 7, y los ajusta al espectro de diseño como lo pide, pues uno podría simplemente correr esos 2 registros en las 2 direcciones transversales. O sea que esto no habría que aplicarlo, simplemente correr los registros del terremoto en las 2 direcciones que corresponden. El 5% de excentricidad uno lo podría hacer y no sería tan sencillo, moviendo 5% el centro de masa. Si uno asume que es diafragma rígido, como no necesariamente ahora uno lo asume en SAP, uno podría modelar, ¿verdad?, en elementos finitos del diafragma. Uno podría mover la masa 5%, poner toda la masa en el nodo central y después mover ese nodo 5%. Pero entonces habría que darle un momento de una inercia, una masa de inercia, ¿verdad? La palabra que me viene a la mente es masa inercial, pero eso no es lo correcto. El, el momento de masa, denme un segundo, porque sí, el mass moment of inertia, no sé decir la traducción, pero habría que poner esa inercia si uno lo hace todo en un nodo, que sería la manera más fácil de definir las masas en un edificio y moverla 5%. Otra manera sería mover 5% todas las masas y definirlas uno manualmente en cada nodo, lo cual yo encuentro bastante complicado. No sé si ITAS ya tiene una manera de hacer eso, es verdad que ITAS ya está más hecho para edificios. Otra manera que a mí se me ocurre, pero no la dice FEMA, sería añadir algún registro torsional que sea equivalente de alguna manera a añadir 5% de excentricidad accidental. Ahora, como uno calcula ese registro, pues sería entonces la parte que sería un poquito retante. Pero se los digo porque hay que pensar en esas cosas de 3 dimensiones que no hemos hablado en el curso y que a la larga sí son importantes. En términos de suelo, de modelar el suelo, FEMA les va a decir en el capítulo 3 que hay que modelarlo si amplifica las cargas, si las reduce no. Así que en general hoy en día es bien sencillo modelar los sprints y uno podría beneficiarse de eso. Si uno no se beneficia no hay que hacerlo, pero si uno entiende que amplifica carga, es obligado considerarlo. Con eso terminamos el módulo. Como les dije, lo importante del módulo era familiarizarse con FEMA 356, ambos métodos que discutimos en la hoja de MATCAT, para calcular las demandas en el procedimiento estático y pues cómo hacer el cálculo de el análisis con el procedimiento de time history no lineal. Y la asignación 4, que aunque está en el módulo 4, en realidad es más asignación del módulo 5, porque es hacer esas corridas con el ejemplo que yo le di en la asignación número 3.
Nada, cualquier duda, pues nos comunicamos a través del foro y muchas gracias por, por haber participado y a Fundación Extensus por haberme permitido participar de este curso. Nos comunicamos en el foro. Gracias. Por último, pues les quiero decir que las asignaciones que no hayan entregado, pues las pueden entregar hasta el final del curso. Entonces yo las corrijo y procedo a dar la nota. Eh, con esto pues me despido entonces.